Tu vais a elegir que algo que ha estado con usted desde el día de su nacimiento podría ofrecer pistas importantes sobre ciertos riesgos para su salud después de los 60 años. La mayoría de las personas conocen su tipo de sangre únicamente porque aparecen análisis médicos, donaciones o emergencias, A, B, B o 4 letras que parecen simples, pero que durante décadas han despertado el interés de investigadores de todo el mundo. La razón. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre determinados tipos de sangre y un mayor o menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades a lo largo de la vida. Ahora bien, es importante aclarar algo desde el principio. Su tipo de sangre no determina su destino. No significa que una enfermedad vaya a aparecer inevitablemente que usted esté condenado a sufrir un problema de salud específico. Sin embargo, comprender estos factores puede ayudar a conocer mejor el propio organismo y a tomar decisiones más informadas sobre prevención y estilo de vida. Después de los 60 años, este tema cobra especial relevancia. A medida que envejecemos, aumentan los riesgos relacionados con el corazón, la circulación, el metabolismo y diversas enfermedades crónicas. Y aunque hábitos como la alimentación, la actividad física, el sueño y el control médico siguen siendo mucho más importantes que el tipo de sangre, la ciencia continúa investigando cómo ciertas características biológicas podrían influir en nuestra susceptibilidad a determinados problemas de salud. Como médico, he visto a muchas personas sorprendidas al descubrir que factores aparentemente simples pueden aportar información valiosa sobre su bienestar. El conocimiento no es para generar miedo, sino para aumentar la conciencia y promover una prevención más inteligente. En este video vamos a analizar cuidadosamente la ciencia sobre los grupos sanguíneos, qué enfermedades han sido estudiadas con mayor frecuencia con los tipos A, B o cuáles son los mitos más comunes sobre este tema y qué medidas pueden ayudar a proteger su salud independientemente de la sangre que corre por sus venas. El tipo de sangre es una característica biológica que acompaña a una persona durante toda su vida. Desde el momento del nacimiento, cada individuo pertenece a uno de los principales grupos sanguíneos A, B y U. Aunque la mayoría de las personas solo piensa en su tipo sangre cuando necesita una transfusión o dona sangre, los científicos han investigado durante décadas si estas diferencias biológicas podrían estar relacionadas con ciertos aspectos de la salud. Para comprender esta relación, primero es necesario entender qué significa realmente un determinado tipo de sangre. Los grupos sanguíneos están definidos por la presencia o ausencia de ciertas moléculas llamadas antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Las personas con sangre tipo E presentan un tipo específico de antígeno. Las personas con sangre tipo B presentan otro. Quienes tienen sangre tipo AB poseen ambos, mientras que las personas con sangre tipo O no presentan ninguno de estos dos antígenos principales. Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero tienen implicaciones importantes para el sistema inmunológico. El organismo utiliza estos marcadores para distinguir entre sus propias células y sustancias externas potencialmente peligrosas. Durante muchos años, los investigadores se preguntaron si estas variaciones también podrían influir en otros procesos biológicos relacionados con la salud y la enfermedad. Los resultados obtenidos han sido interesantes. Diversos estudios han encontrado asociaciones estadísticas entre determinados grupos sanguíneos y algunos riesgos de salud. Sin embargo, es fundamental comprender que una asociación no significa una relación de causa y efecto absoluta. Tener un tipo de sangre específico no garantiza que una persona desarrolle una determinada enfermedad. Tampoco significa que alguien esté completamente protegido frente a ciertos problemas de salud. Lo que los investigadores observan son diferencias en probabilidades o tendencias dentro de grandes poblaciones. Y una de las razones por las que el tipo de sangre puede influir en algunos riesgos médicos es su relación con determinadas proteínas presentes en la sangre y en los vasos sanguíneos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos grupos sanguíneos pueden estar asociados con diferencias en factores relacionados con la coagulación, la inflamación o la respuesta inmunológica. Estos mecanismos son complejos y continúan siendo objeto de estudio. Después de los 60 años, este tema despierta especial interés porque es una etapa de la vida en
que aumentan muchos riesgos relacionados con enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y otras condiciones crónicas. Comprender todos los factores podrían influir en estos riesgos y ayuda a los investigadores a desarrollar estrategias mientras precisas de visitas de seguimiento. Sin embargo, existe un error común que conviene evitar. Algunas personas creen que conocer su tipo de sangre les permite predecir exactamente qué enfermedad desarrollarán en el futuro. La realidad es mucho más compleja. La salud depende de una enorme cantidad de factores que interactúan constantemente. La genética desempeña un papel importante, pero también influyen la alimentación, la actividad física, el peso corporal, el sueño, el consumo de tabaco, el estrés, la presión arterial, la glucosa en sangre y numerosos aspectos ambientales. En comparación con estos factores, el tipo de sangre azul representa únicamente una pequeña pieza dentro de un panorama mucho más amplio. Por ejemplo, una persona con un grupo sanguíneo asociado en algunos estudios a un mayor riesgo cardiovascular puede reducir significativamente el riesgo mediante hábitos saludables. Del mismo modo, una persona con un grupo sanguíneo considerado relativamente favorable puede desarrollar problemas importantes si mantiene hábitos poco saludables durante años. Por esta razón, los especialistas consideran que el tipo de sangre debe entenderse como un posible factor de susceptibilidad, o no como una sentencia sobre el futuro de una persona. La investigación científica continúa explorando si cómo estas diferencias biológicas pueden influir en diversos procesos del organismo. Algunos estudios se han centrado en enfermedades cardiovasculares. Otros han analizado trastornos metabólicos, ciertas enfermedades o diferentes respuestas inmunológicas. A medida que la ciencia avanza, se obtiene una comprensión más detallada de cómo características aparentemente simples pueden relacionarse con mecanismos complejos de salud y enfermedad. Lo más importante es recordar que el conocimiento del tipo de sangre puede aportar información interesante sobre ciertos riesgos potenciales, pero nunca sustituye las medidas fundamentales de prevención. La alimentación equilibrada, la actividad física regular, los controles médicos periódicos y el manejo adecuado de factores de riesgo contienen siendo herramientas mucho más poderosas para proteger la salud. Precisamente porque tipo de sangre es solo una de las muchas variables que influyen en el organismo, debe interpretarse como una pieza informativa dentro de un contexto mucho más amplio relacionado con el bienestar y la longevidad. Durante décadas, científicos de diferentes partes del mundo han investigado si existe alguna relación entre los grupos sanguíneos y determinadas enfermedades. Aunque los resultados no significan que una persona esté destinada a desarrollar un problema de salud por tener un tipo de sangre específico, se han revelado asociaciones interesantes que continúan siendo objeto de estudio. Comprender estas investigaciones puede ayudar a interpretar mejor la información que circula sobre este tema, evitar conclusiones exageradas. Uno de los aspectos muy estudiados ha sido la relación entre los grupos sanguíneos y las enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios han encontrado que las personas con grupos sanguíneos A, B y AB podrían presentar un riesgo ligeramente mayor de ciertos eventos cardiovasculares en comparación con las personas con grupo O. Los investigadores creen que esta diferencia podría estar relacionada con variaciones en proteínas participan en los procesos de coagulación sanguínea. Sin embargo, es importante recordar que estos riesgos son relativos y no determinan el futuro de una persona. Factores como la presión arterial, el tabaquismo, la actividad física, el colesterol y la diabetes tienen una influencia mucho más significativa sobre la salud cardiovascular. El grupo sanguíneo ha despertado especial interés en algunas investigaciones relacionadas con enfermedades cardiovasculares y dos tipos de ciencia. Algunos estudios han observado asociaciones estadísticas entre este grupo y determinadas condiciones médicas. Sin embargo, estas asociaciones suelen ser modestas y no permiten predecir quién desarrolla una enfermedad específica. Muchas personas con sangre tipo A disfrutan de una excelente salud durante toda su vida, mientras que otras con grupos diferentes pueden desarrollar las mismas enfermedades. Las personas con sangre tipo B también han sido objeto de múltiples investigaciones. Algunos estudios han explorado posibles vínculos entre este grupo y ciertas alteraciones metabólicas o cardiovasculares. No obstante,
Los resultados varían según las poblaciones estudiadas y las metodologías utilizadas, por lo que los científicos continúan analizando estos hallazgos con cautela. El grupo AB es relativamente menos frecuente en muchas poblaciones y presenta características biológicas que combinan elementos de los grupos A y B. Algunas investigaciones han sugerido asociaciones con determinados riesgos cardiovasculares y neurológicos. Debido a su menor frecuencia, los estudios sobre este grupo suelen involucrar menos participantes, lo que hace que algunas conclusiones requieren investigaciones adicionales para confirmar. El grupo sanguíneo o de modo la atención porque en ciertos estudios parece asociados con un menor riesgo de algunos eventos relacionados con la coagulación sanguínea. Esto no significa que las personas con sangre tipo O estén protegidas frente a las enfermedades cardiovasculares. De hecho, siguen siendo vulnerables a los mismos factores de riesgo que afectan al resto de la población. Una alimentación poco saludable, el sedentarismo o la hipertensión pueden tener consecuencias importantes independientemente del grupo sanguíneo. Además de las enfermedades cardiovasculares, los investigadores han estudiado la relación entre los grupos sanguíneos y diversas infecciones. Algunos microorganismos parecen interactuar de manera diferente con ciertas características presentes en los grupos sanguíneos. Estas diferencias podrían influir parcialmente en la susceptibilidad a determinadas infecciones o en la respuesta del organismo ante ciertos agentes patógenos. Sin embargo, estos efectos suelen ser complejos y están influenciados por muchos otros factores inmunológicos. La diabetes también ha sido objeto de investigación en este contexto. Algunos estudios han explorado posibles asociaciones entre ciertos grupos sanguíneos y el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas. Aunque los resultados han generado interés, la influencia de factores como el peso corporal, la alimentación, la genética familiar y la actividad física sigue siendo mucho más importante para determinar el riesgo real de diabetes. Otro campo de investigación incluye ciertas enfermedades digestivas. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre determinados grupos sanguíneos y condiciones específicas del sistema gastrointestinal. Nuevamente, estas relaciones representan tendencias observadas en grandes poblaciones, no predicciones individuales. Uno de los mayores desafíos al interpretar estos estudios es evitar la simplificación excesiva. Los titulares suelen sugerir que un grupo sanguíneo esté destinado a desarrollar una enfermedad concreta, cuando la realidad científica es mucho más matizada. Los grupos sanguíneos pueden influir en ciertos mecanismos biológicos, pero la salud humana depende de una interacción extremadamente compleja entre genética, estilo de vida, medio ambiente y múltiples factores médicos. Por esta razón, los especialistas recomiendan utilizar esta información como una herramienta de conocimiento y no como una fuente de preocupación. Conocer las asociaciones que la ciencia ha identificado puede resultar interesante, pero las decisiones que más influyen en la salud continúan siendo las relacionadas con hábitos cotidianos. Y precisamente porque las enfermedades más comunes después de los 60 años dependen de numerosos factores modificables, la prevención sigue teniendo un impacto mucho mayor que cualquier característica heredada como el grupo sanguíneo. Después de los 60 años, el cuerpo comienza a enviar señales que pueden ofrecer información valiosa sobre la salud general. Muchas enfermedades crónicas no aparecen de forma repentina. En la mayoría de los casos, se desarrollan lentamente durante años mientras el organismo intenta adaptarse a cambios internos que inicialmente producen síntomas más discretos. Por esta razón, aprender a reconocer ciertas señales de alerta puede marcar una diferencia importante en la detección temprana, o en la posibilidad de actuar antes de que aparezcan complicaciones más graves. Uno de los signos que nunca debe ignorarse es el cansancio persistente sin una causa evidente. Sentirse fatigado ocasionalmente es normal, especialmente después de realizar actividades intensas o dormir poco. Sin embargo, cuando el agotamiento constante no mejora con el descanso adecuado, puede refugiar problemas relacionados con el corazón, trastornos metabólicos, alteraciones hormonales o diversas condiciones médicas que requieren evaluación profesional. Los cambios en la respiración también merecen atención. La dificultad para respirar durante actividades que antes resultaban sencillas, la sensación de falta de aire al caminar distancias
cortas o la necesidad de dietnas frecuentemente para recuperar el aliento pueden indicar alteraciones cardiovasculares o respiratorias. Muchas personas atribuyen estos cambios únicamente al envejecimiento, pero en algunos casos representan seres tempranas de enfermedades que podrían beneficios de una intervención oportuna. El dolor o la presión en el pecho constituye otra señal importante. Aunque no todos los dolores tóxicos están relacionados con el corazón, cualquier molestia persistente o recurrente en esta zona merece atención médica, especialmente en personas mayores. Los problemas cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de enfermedad después de los 60 años, por lo que reconocer estos síntomas resulta fundamental. Los cambios repentinos en el peso corporal también pueden proporcionar información valiosa. Una pérdida de peso involuntaria o un aumento significativo sin explicación aparente pueden estar relacionados con diversas condiciones médicas. Muchas enfermedades crónicas alteran el metabolismo antes de producir síntomas más evidentes. Los cambios en el apetito, la digestión o los hábitos intestinales también pueden actuar como señales de advertencia. El estreñimiento persistente, la diarrea prolongada, la dificultad para tragar o las molestias digestivas continuas no deben considerarse automáticamente una consecuencia normal de la edad. La salud digestiva está estrechamente relacionada con múltiples sistemas del organismo y puede reflejar problemas que requieren atención. La hinchazón frecuente de piernas, tobillos o pies representan otra señal importante. Aunque puede aparecer después de pasar mucho tiempo sentado de pie, la inflamación persistente puede estar relacionada con alteraciones cardiovasculares, renales o circulatorias. El sistema vascular desempeña un papel fundamental en el transporte de líquidos dentro del cuerpo. Cualquier alteración puede manifestarse mediante cambios visibles en las extremidades. Las alteraciones neurológicas también merecen especial atención. Problemas de memoria que interfieren con las actividades diarias, cambios en el equilibrio tembloroso, debilidad muscular o dificultades para hablar pueden indicar condiciones que requieren evaluación especializada. No todos estos síntomas significan necesariamente una enfermedad grave, pero ignorarlos puede retrasar diagnósticos importantes. Los cambios en la visión representan otra categoría de señales de alerta. La aparición repentina de visión borrosa, pérdida parcial de la visión, destellos luminosos o dificultad para enfocar puede estar relacionada con problemas oculares, neurológicos o vasculares. La salud visual está estrictamente vinculada con la salud general, especialmente después de los 60 años. La presión arterial elevada se conoce como un amigo silencioso poco frecuentemente, no produce síntomas evidentes durante años. Por esta razón, las revisiones periódicas siguen siendo esenciales incluso cuando una persona se siente bien. Lo mismo ocurre con niveles elevados de glucosa o colesterol, que pueden dañar progresivamente que órganos y vasos sanguíneos sin generar molestias inmediatas. Un aspecto importante es que muchas de estas señales son comunes a diferentes enfermedades. Por ello, no es posible determinar una cosa específica únicamente observando un síntoma aislado. Sin embargo, cuando aparecen cambios persistentes, progresivos o múltiples señales simultáneamente, resulta prudente buscar orientación médica. Después de los 60 años, la prevención adquiere un valor enorme. Reconoce tempranamente cambios en la energía, la respiración, la circulación y la memoria, la visión o el funcionamiento digestivo permite actuar antes de que los problemas avancen. Why, precisamente porque muchas enfermedades desarrollan-se de síntomas descritos durante sus primeras etapas, prestar atención a estas señales de alerta puede convertirse en una de las herramientas más valiosas para proteger la salud, preservar la independencia y mantener una mejor calidad de vida a largo plazo. Cuando se habla de grupos sanguíneos y enfermedades, es muy fácil encontrar información relativa en Internet, redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación. Títulos como "Tu tipo de sangre determina tu destino" o "Las personas con este grupo sanguíneo desarrollan cierta enfermedad" suelen captar la atención rápidamente. Sin embargo, gran parte de estas afirmaciones simplifican excesivamente lo que realmente es la ciencia. Por eso es importante distinguir entre los mitos populares y las evidencias disponibles. Uno de los mitos más extendidos es que el tipo de sangre puede predecir exactamente qué enfermedad desarrolla una persona en el futuro.
Esta idea es falsa. Aunque algunas investigaciones han encontrado asociaciones entre ciertos grupos sanguíneos y determinados riesgos de salud, estas relaciones son estadísticas y se observan en grandes poblaciones. En otras palabras, tener un grupo sanguíneo específico no significa que una persona vaya a desarrollar una enfermedad concreta. Tampoco significa que otra persona con un grupo diferente esté completamente protegida. La genética humana es mucho más compleja que una simple clasificación sanguínea. Miles de genes, junto con factores ambientales y hábitos de vida, influyen constantemente sobre la salud. Otro mito frecuente sostiene que las personas con ciertos grupos sanguíneos pueden ignorar los factores de riesgo tradicionales porque simplemente poseen una protección natural. Esta creencia puede ser peligrosa. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que el grupo O podría presentar ciertas diferencias relacionadas con la coagulación sanguínea. Sin embargo, una persona con sangre tipo O que fuma, lleva una vida sedentaria, tiene hipertensión y mantiene una alimentación poco saludable sigue enfrentando riesgos importantes para su salud cardiovascular. Ningún grupo sanguíneo sustituye los beneficios de los hábitos saludables. También existe la creencia de que el grupo sanguíneo determina la dieta ideal para cada persona. Durante años han circulado teorías que afirman que cada grupo sanguíneo necesita una alimentación completamente diferente para mantenerse saludable. Sin embargo, las principales organizaciones científicas y nutricionales no consideran que existan evidencias que respalden estas dietas, basadas exclusivamente en el tipo de sangre. La mayoría de los beneficios observados en algunas personas que siguen planes alimentarios son explicados por mejoras generales en la calidad de la dieta y no por una compatibilidad especial con su grupo sanguíneo. Otro mito popular es que las personas con sangre AB o B poseen características biológicas extraordinariamente diferentes al resto de la población. Aunque existen diferencias inmunológicas reales entre los grupos sanguíneos, estas representan solo una pequeña parte de la compleja biología humana. Las similitudes entre las personas son muchísimo mayores que las diferencias determinadas por el grupo sanguíneo. Algunas personas también creen que conocer su tipo de sangre elimina la necesidad de realizar controles médicos periódicos. Esto es completamente incorrecto. La detección temprana de enfermedades depende de exámenes clínicos, análisis de laboratorio, evaluación de síntomas y seguimiento médico adecuado. El grupo sanguíneo no reemplaza ninguna de estas herramientas. Ahora bien, no todo es un mito. Existen algunas verdades respaldadas por investigaciones científicas. Por ejemplo, diversos estudios han encontrado asociaciones entre ciertos grupos sanguíneos y diferencias en algunos riesgos cardiovasculares, procesos de coagulación o susceptibilidad a determinadas infecciones. Estas asociaciones son reales y continúan siendo estudiadas por investigadores de todo el mundo. Sin embargo, la clave está en comprender correctamente su significado. Una asociación estadística no equivale a una predicción individual. Otra verdad importante es que el grupo sanguíneo forma parte de la información biológica que ayuda a comprender mejor cómo funciona el organismo. Los científicos utilizan estos datos para investigar mecanismos fisiológicos complejos y desarrollar conocimientos más precisos sobre la salud humana. Pero incluso dentro de la investigación médica, el grupo sanguíneo representa solo uno de los muchos factores considerados. La edad, la genética familiar, el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, la calidad del sueño, las tres de las enfermedades preexistentes suelen tener un impacto mayor sobre el riesgo real de desarrollar problemas de salud. Por esta razón, los expertos recomiendan interpretar la información relacionada con los grupos sanguíneos de manera equilibrada. No deben ignorar completamente los hallazgos científicos ni deben exagerar hasta convertirlos en predicciones absolutas sobre el futuro. Comprender esta diferencia ayuda a evitar temores innecesarios y falsas expectativas, porque aunque el tipo de sangre puede aportar información interesante sobre ciertas tendencias observadas en grandes poblaciones, la salud de una persona sigue estando influenciada principalmente por factores modificables sobre los que sí tienen control. Y precisamente por eso, separar los mitos de las verdades permite utilizar este conocimiento de forma responsable, sin caer en interpretaciones simplistas que la ciencia moderna no respalda.
Independientemente de si una persona tiene sangre tipo A, B, o, existen hábitos que pueden influir profundamente en su salud y ayudar a reducir el riesgo de muchas de las enfermedades menos comunes después de los 60 años. Aunque la genética y ciertas características biológicas pueden desempeñar un papel en la susceptibilidad individual, la evidencia científica muestra que los factores relacionados con el estilo de vida siguen siendo algunos de los determinantes más importantes de la salud y la longevidad. Uno de los hábitos mitos importantes es mantener una alimentación equilibrada. El cuerpo necesita una amplia variedad de nutrientes para funcionar correctamente. Una dieta rica en verduras, frutas, legumbres, proteínas de calidad, cereales íntegros y grasas saludables proporciona elementos fundamentales para el mantenimiento de órganos, tejidos y sistemas corporales. Por el contrario, una alimentación basada principalmente en productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos con exceso de sodio puede favorecer diversos problemas metabólicos y cardiovasculares. La actividad física regular representa otro pilar esencial para la salud. El ejercicio ayuda a mantener la fuerza muscular, favorece la circulación sanguínea, contribuye al control del peso corporal y apoya el funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular. No es necesario realizar entrenamientos extremos para obtener beneficios. Actividades como caminar, nadar, montar bicicleta o realizar ejercicios adaptados a las capacidades individuales pueden marcar una diferencia significativa cuando se practican de forma constante. El control del peso corporal también merece atención. El exceso de peso se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otros trastornos crónicos. Mantener un peso saludable ayuda a reducir la carga sobre el organismo y favorece un mejor funcionamiento metabólico. La calidad del sueño es otro factor frecuentemente subestimado. Durante el descanso nocturno, el cuerpo realiza numerosos procesos de reparación, regulación hormonal y consolidación de funciones cognitivas. Dormir insuficientemente o tener un sueño de mala calidad de forma crónica puede afectar la salud cardiovascular, metabólica y neurológica. Después de los 60 años, mantener rutinas de sueño saludables continúa siendo una parte importante del bienestar general. La hidratación adecuada también contribuye al funcionamiento normal de múltiples sistemas corporales. El agua participa en el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal y numerosos procesos fisiológicos esenciales. Muchas personas mayores experimentan una disminución natural de la sensación de sed, por lo que prestar atención al consumo de líquidos adquiere especial importancia. Evitar el tabaco es una de las medidas más efectivas para proteger la salud. Fumar aumenta el riesgo de múltiples enfermedades, incluyendo trastornos cardiovasculares, respiratorios y diversos tipos de ciencia. Los beneficios de abandonar el tabaco pueden comenzar a observarse incluso en personas que han fumado durante muchos años. El consumo excesivo de alcohol también puede afectar negativamente diferentes órganos y sistemas. Mantener hábitos responsables en relación con las bebidas alcohólicas forma parte de una estrategia integral para preservar la salud a largo plazo. El manejo del estrés merece una consideración especial. El estrés crónico puede influir en la presión arterial, el sueño, los hábitos alimentarios y otros aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional. Actividades como la meditación, la respiración consciente, los pasatiempos agradables o simplemente dedicar tiempo a relaciones significativas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Las revisiones médicas periódicas constituyen otra herramienta fundamental. Muchas enfermedades comunes después de los 60 años pueden desarrollarse silenciosamente durante largos periodos antes de producir síntomas evidentes. Controlar regularmente la presión arterial, la glucosa, el colesterol y otros indicadores permite detectar problemas en etapas tempranas, cuando las intervenciones suelen ser más efectivas. La salud mental también forma parte integral del bienestar. Mantener conexiones sociales, participar en actividades estimulantes conserva un sentido de propósito puede contribuir positivamente a la calidad de vida durante el envejecimiento. La prevención no depende de una túnica académica extraordinaria, sino de la acumulación de decisiones cotidianas que se mantienen durante años. Por esta razón, aunque el tipo de sangre pueda proporcionar información interesante sobre ciertos riesgos estudiados por la ciencia,
Los hábitos diarios contienen una influencia mucho mayor sobre el futuro de la salud. Una alimentación equilibrada, actividad física regular, buen descanso, hidratación adecuada, control médico y estilos de vida saludable siguen siendo herramientas poderosas al alcance de prácticamente todas las personas. Y precisamente porque estos factores son modificables, representan una oportunidad real para proteger el organismo. Reduce riesgos favorece una vida más larga, activa y saludable sin importar cuál sea el grupo sanguíneo que aparece en los análisis.